Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta. Porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Perfecto. Como primer punto quería agradecer a la Estación Experimental Obispo Colombres por el espacio que nos dan en estas jornadas virtuales tan importantes que son en estos momentos por los cuales estamos pasando y que, bueno, gracias a estos eventos nos permiten seguir en contacto. Y también agradecer especialmente, bueno, a vos, Hernán, y a Gabriela Fogliata, ¿sí? Por el apoyo que siempre nos dan desde ahí, desde el NOA, de la Estación Obispo Colombres. Bueno, la presentación que hoy traje tiene dos partes. Una primera parte sobre estadísticas de exportación y un poco reflejar la importancia que tiene la citricultura en la exportación de fruta fresca para la Argentina. Y en una segunda parte, un poco cómo fueron evolucionando y los antecedentes de las intercepciones en Unión Europea, que hoy nos llevan, digamos, a una situación compleja para la campaña 2021. Bueno, en este primer slide lo que tenemos son las exportaciones de frutas frescas, ¿sí? Referentes a toda la República Argentina, ¿sí? En el periodo 2010-2019, y donde vemos que en promedio, ¿sí? Anual, hemos exportado cerca de las 1.000 toneladas de fruta fresca en esta serie de años. Y también podemos apreciar que el limón es la segunda fruta fresca en exportación de importancia, siguiendo a la pera, que es la número 1, después siguen las manzanas, naranja, mandarina, y en conjunto vemos que la fruta fresca cítrica supera el 40% de las exportaciones de las frutas de la Argentina. Y esto nos marca una importancia, ¿sí? No solo en la cuestión de ingresos para el país, sino también para la importancia que tienen las exportaciones de fruta fresca en las economías regionales, sobre todo en lo que es la mano de obra que da, ¿sí? Ya sea tanto en las actividades de campo como en las actividades de empaque, transporte y logística. En este periodo, y ya específicamente en lo que hace a fruta fresca cítrica, Argentina ha exportado un promedio anual de cerca de 370.000 toneladas y hemos llegado a 76 destinos de exportación. Durante la campaña 2019 llegamos a exportar casi unas 356.000 toneladas, y durante la presente campaña, que ya la Unión Europea, bueno, no hay más exportaciones a la Unión Europea por la fecha en que estamos y por las prohibiciones que nos estableció este año Unión Europea, igualmente hemos llegado a las 300, casi 53.000 toneladas exportadas, ¿sí? En total, es decir que estamos muy cerca de la exportación total de fruta fresca cítrica del año pasado. Si vemos la evolución de las exportaciones, vemos obviamente, bueno, el limón es la principal fruta, como la veíamos en el slide anterior. En esta última campaña hemos tenido un pequeño incremento, ¿sí? Pasando de 235.000
toneladas que exportamos el año pasado a las 248.000 toneladas. Eso significa un aumento cercano al 5,5%. La naranja, hasta el momento, ¿sí? Estos son datos al 19 de octubre, tiene unos casi 10.000 toneladas menos, pero bueno, tenemos exportaciones de naranja todavía a destino fuera de la Unión Europea, así que probablemente estemos en un valor cercano, ¿sí?, a las exportaciones del año pasado. Y mandarinas, lo mismo, ¿sí? Si bien hoy estamos un poquito por debajo, quizás haya algunas exportaciones más, pero ya no vamos a alcanzar el nivel del año pasado. En lo que respecta a cuánto representa cada una de las especies en las exportaciones, ya dentro del complejo cítrico, el limón, ¿sí?, para esta última campaña representó el 70% de las exportaciones, seguido de la naranja con el 20%, la mandarina el 9%, y el pomelo, que ya es una especie, digamos, que ha salido del comercio internacional. Las últimas exportaciones más significativas las teníamos por allá en los años 2008, ¿sí? 2007, y después a partir de ese momento ya las exportaciones fueron decreciendo hasta hoy ser prácticamente insignificantes. Ahora, ¿qué pasó con la evolución en los destinos no Unión Europea y Unión Europea? ¿Y por qué decimos también de la importancia que tienen sobre todo los destinos Unión Europea, más allá de las condiciones comerciales, ¿no? Bueno, los volúmenes de exportación en estos últimos años, siempre la Unión Europea representó aproximadamente entre el 55 y el 60% de las exportaciones de la Argentina. Y el otro porcentaje, el 40-45%, se lo llevaban los destinos no Unión Europea. Hemos tenido exportaciones en este periodo muy importantes, ¿sí? 2007, 2008, ¿sí?, donde casi llegamos a las 700.000 toneladas. Y después, a partir de ese pico que tuvimos, tenemos una tendencia decreciente que tendió a estabilizarse a partir del 2016, 2017, ¿sí? Es como que estamos en una meseta, pero lo que vemos es un comportamiento bastante diferencial, sobre todo en las dos últimas campañas. Ya en el 2019 los destinos no Unión Europea superaron a los destinos Unión Europea. Cuando hablo de destinos Unión Europea estoy hablando de los puertos de ingreso, ¿sí? Sabemos que los ingresos a Europa se dan generalmente o en mayor porcentaje por los puertos de Holanda, o por los puertos españoles, y después la fruta circula dentro de la Unión Europea. Y en lo que es no Unión Europea, bueno, el principal destino siempre es la Federación Rusa. Para esta última campaña, tuvimos de esas casi 353.000 toneladas exportadas, a Unión Europea exportamos unas 150.000 toneladas, ¿sí?, contra las casi 172.000 toneladas del año pasado. En cambio, los destinos no Unión Europea tuvieron un pequeño incremento, ¿sí?, de unas 16.000 toneladas, y quizás aumente un poquito más hasta fin de año. Esto marca que, si bien tuvimos una pequeña caída a nivel país, ¿sí?, cercano al 1% de las exportaciones totales, la Unión Europea, bueno, tuvo una caída del 12,5%, y esa caída se da sobre todo en lo que es naranja. Naranja tuvo una caída importante y se dio por la prohibición, que después vamos a hablar, que impuso la Unión Europea. El limón estuvo muy cerca de las exportaciones del año 2019. En el año 2019 exportamos a la Unión Europea cerca de 127.000 toneladas, y este año tuvimos cerca de las 124.000 toneladas, es decir, valores muy próximos, una caída del 3% nada más. La mandarina, bueno, también tuvo una pequeña caída, quizás arrastrada por las prohibiciones del limón y de la naranja. Y por otro lado, como les decía, los destinos no Unión Europea tuvieron un incremento, quizás dado por esta prohibición que hizo que varias cargas se redestinen a destinos no Unión Europea. Si tomamos la serie, como les decía, esta serie que de 2013 a 2020,
ahí tenemos los porcentajes que representaron las exportaciones totales de la Argentina. Casi el 56% fueron dirigidas a Unión Europea y el 44% a no Unión Europea. Si tomamos en cuenta los destinos Unión Europea, el limón en esta serie ha representado cerca del 77% de las exportaciones de limón, la naranja el 20% y la mandarina el 2,8%. Si esta serie la abriríamos y la observáramos la evolución a través de cada una de las campañas, lo que va a sobresalir sobre todo es la mandarina, ¿sí? Que llegamos a tener porcentajes de exportación con respecto a los otros cítricos de cerca del 15-20% hace ya unos 8 o 10 años, y a partir de ahí las exportaciones de mandarina han ido descendiendo. Y por otro lado, los destinos no Unión Europea, ahí es donde ya el limón le deja una mayor participación, prácticamente estamos hablando de 50% y 50% entre el limón y los cítricos dulces, y ahí la mandarina es donde toma una participación importante, ¿sí? En esta serie ha tenido una participación cercana al 30% en los volúmenes de exportación, y la naranja alrededor de un 20%. Bueno, llegamos a la parte más difícil y más compleja, ¿no? Que son las intercepciones en la Unión Europea y cómo fueron evolucionando para las diferentes plagas cuarentenarias que nos regula la Unión Europea. En este cuadro podemos ver cómo evolucionaron, ¿sí? Desde el 2011 al 2020, ¿sí? A esta última campaña. Vemos que hemos tenido algunos saltos, algunas temporadas mejores, otras temporadas más complejas, pero lo que sobresale es esta última temporada 2020, ¿sí? Donde alcanzamos un número realmente muy elevado, ¿sí? Sobre todo en lo que hace a mancha negra, ¿sí? Si vemos en la campaña 2014, tuvimos una temporada, digamos, bastante tranquila, después de una temporada 2013 compleja en lo que hacía mancha negra, con 14 detecciones. 2014, como les decía, una temporada bastante buena, y quizás ahí coincide también por las condiciones climáticas que se dieron esa temporada, ¿sí? Que hubo un poco más de sequía, menos lluvias. Nuevamente en 2015-2016 tuvimos un pico otra vez importante de detecciones de mancha negra, saltamos a 17, 14 respectivamente. Nuevamente en el 2007 bajamos las detecciones en mancha negra. 2018-2019 otra vez elevamos el número de detecciones, y este año, como les decía, llegamos a 88 detecciones de mancha negra, ¿sí? Y eso acarrió también detecciones en cancrosis en sarna, y realmente nos encontramos con algunos análisis de laboratorio en donde detectaban en una misma fruta incluso hasta mancha negra y sarna. Fíjense que en 4 casos aparecieron detecciones de mancha negra y sarna. Obviamente que los controles este año en Europa, por los análisis de laboratorio que nos enviaron, por las fotos que pudimos ver, fueron, o podemos considerar que fueron más exigentes que otros años, y algunos de los síntomas son complejos de verlo con la definición de las fotos que nos han enviado, y que dejan algunas dudas en cuanto a la identificación y sobre todo si no se tiene el respaldo documental del análisis de laboratorio de la técnica correspondiente. Pero dejando de lado esas diferencias, digamos, hemos tenido un crecimiento importante de las detecciones. También eso se vio en las detecciones internas que tuvimos en el programa. Estas detecciones, y sobre todo hablando de lo que es mancha negra, estas 88 detecciones que tuvimos esta campaña, la gran mayoría, ¿sí? Se dio en limón, ¿sí? Todo el limón del NOA. Tuvimos 81 notificaciones de mancha negra, ¿sí? En limón, 7 en naranja,
también naranja de la región del NOA, más precisamente de Jujuy, y eso hace las 88 detecciones. No hemos tenido ninguna detección de mandarina en esta última campaña, y no hemos tenido detecciones de la región del NEA, ¿sí? En esta última campaña. Sí habíamos tenido algunas detecciones en la campaña 2019 en naranja, y habíamos tenido algunas detecciones también en mandarina, como vemos ahí. Esas detecciones de mandarina son todas del NEA, pero siempre el NEA tuvo un comportamiento, digamos, en cuanto a las detecciones de Europa, más estable. Por suerte este año no tuvimos detecciones. Es así que la mandarina se mantuvo abierto al mercado, no está prohibida la exportación de la mandarina, a diferencia de lo que en este momento tenemos sobre el limón y la naranja, que recae una prohibición de la Unión Europea hasta finales de abril 2021. Ahí lo que quise marcar un poco son las auditorías que hemos tenido en estos últimos años, y que siempre estas auditorías surgieron por cuestiones, digamos, relacionadas a detecciones de mancha negra, sobre todo las dos últimas, ¿sí? La que tuvimos a principios del 2016 y la que tuvimos a principios del 2020, ¿sí? Fueron dos auditorías que fueron específicas por el tema de las detecciones de mancha negra. En el 2015 habíamos llegado a las 17 detecciones, por eso a principios del 2016 tuvimos la auditoría de Unión Europea, donde hicieron una revisión. En ese momento vinieron 5 auditores de la Unión Europea, algunos españoles, y hicieron una revisión bastante a fondo del programa. Hicieron algunas recomendaciones, cumplimos con esas recomendaciones. A la campaña siguiente tuvimos una performance muy buena, ayudados también por las condiciones climáticas, pero bueno, la performance fue muy buena. Eso trajo bastante tranquilidad a la Unión Europea y obviamente a todos los productores y a SENASA, pero lamentablemente en el año 2018 y 2019 nuevamente tuvimos estos picos de detecciones, ¿sí? De mancha negra, tanto en limón como en naranja, y en el año 2020, a principios del 2020, tuvimos una nueva auditoría, ¿sí? En marzo de este año, que tuvo que ser cortada por el tema de la pandemia. Solamente pudimos visitar la provincia de Tucumán. Y en esta auditoría, última auditoría que tuvimos a principios de este año, bueno, ahí la Unión Europea, fueron 3 auditores que nos visitaron, hicieron también algunas recomendaciones, y esas recomendaciones fueron dirigidas a el manejo a campo. Específicamente, ven que el programa es fuerte en cuanto a lo que es trazabilidad, en cuanto a lo que es seguimiento, inspecciones en empaque, pero marcaron, ¿sí?, lo que ya habían dejado entre líneas en el año 2016, es el manejo a campo, sobre todo los tratamientos preventivos y todas las medidas culturales complementarias para bajar el inóculo. Es así que de esa auditoría surgió como requerimiento, digamos, que ajustemos las medidas a campo, y en ese momento se mandó como propuesta para lo que es el limón del NOA, que es donde teníamos la mayor cantidad de detecciones y donde la Unión Europea está poniendo el foco, ¿sí? Más que en la naranja. Y ahí salió como recomendación la necesidad de ajustar los controles a campo de las aplicaciones preventivas. Surgió la necesidad de hacer muestreos, ¿sí?, de residuos para verificar fehacientemente que los tratamientos se apliquen. Esa es una recomendación que surgió de la auditoría, ¿sí?, que tuvimos en marzo de este año, pero lamentablemente la campaña 2020 nos trajo grandes sorpresas. La verdad, uno ve estos números y se asusta, y seguramente estos números vistos por la Comisión Europea produjo mucho ruido, ¿sí?, mucho ruido en los Estados miembros. Es así que la Unión Europea, después que nosotros habíamos acordado con el sector suspender las exportaciones de
de limón. La Unión Europea nos advirtió que si en naranja teníamos detecciones, más de 3, 4 detecciones, no iban a esperar que ocurra lo que había ocurrido o estaba ocurriendo con limón, y es así que cuando llegamos a las 4 detecciones de naranja, ahí es donde sale la prohibición, ¿sí?, para la exportación tanto de limón y naranja, más allá que de limón ya nos habíamos autoexcluido del mercado europeo. Y ahí, en esa resolución, dejan, digamos, o no implican en esta prohibición a la mandarina, teniendo en cuenta que no había habido detecciones y que en los últimos años las detecciones eran mínimas. Obviamente que en ese momento, desde SENASA, desde el Ministerio de Cancillería, se intentó por todos los medios una regionalización en la medida que iba a tomar la Unión Europea, pero bueno, lamentablemente la Unión Europea este año, y así nos lo hizo saber, dejó de confiar en los controles que hacía SENASA y en los controles a campo que hacían los productores, porque ante ese nivel de detección indudablemente había graves problemas en el programa de certificación. Acá lo que les traje no lo vamos a leer ni nada, simplemente son dos slides donde son todas normas de la Unión Europea que van desde el 2014 al 2020. Y son todas normas europeas relacionadas a plagas de importancia cuarentenaria para la Unión Europea, y en donde todas esas normas está mencionada mancha negra. Un poco para mostrar la importancia que le está dando la Unión Europea, ¿sí?, más allá de que haya discusiones a nivel científico, ¿sí?, a nivel internacional, sí es la introducción, digamos, como lo que concluyó la EFSA en el 2014 en el análisis de riesgo, que es factible, digamos, la introducción en fruta y el establecimiento en la Unión Europea. Hay discusiones científicas a nivel internacional sobre eso, pero la realidad es que la Unión Europea tiene hecho este análisis de riesgo y es el que empoderó, por decirlo así, a la Comisión Europea a ir poniendo cada vez medidas más restrictivas al comercio. Es así que en el 2016 sacan una decisión de emergencia, esta decisión de ejecución, en donde le ponen medidas adicionales a Brasil, Sudáfrica y Uruguay. En el 2017, a raíz de las detecciones de mancha negra, como veíamos que habíamos tenido en la campaña 2015 y 2016, incluyen a la Argentina en esta decisión de ejecución, poniendo medidas más restrictivas, ¿sí?, sobre todo en esta decisión de ejecución, que es la 801 del 2017, ya establecen como tratamientos obligatorios para mancha negra y un monitoreo obligatorio para mancha negra, ¿sí? En el 2019, esto es muy importante porque la Unión Europea amplía los reglamentos que venía aprobando en los últimos años y establece un listado de plagas prioritarias para la Unión Europea, que es un listado de 20 plagas, y dentro de esas 20 plagas está incluida mancha negra. Esta es la importancia que le está dando, ¿sí?, la Unión Europea. Es una norma relativamente joven, ¿sí?, 2019, y la incorporación de mancha negra, ¿sí?, en este reglamento permite, ¿sí?, a la Comisión Europea y a los Estados miembros trabajar en la prevención, ¿sí?, y tener recursos, ¿sí?, de la misma Unión Europea para impedir, ¿sí?, o minimizar los riesgos del ingreso de mancha negra. Es así que este año España, a principio de año, saca un plan de contingencia de Filostita citricarpa, ¿sí?, y donde dentro de ese plan de contingencia menciona cuáles son las posibles fuentes de ingreso, y obviamente está en los frutos importados como una de las posibles, si bien no lo ponen como algo, como la principal fuente de ingreso, pero la ponen como de alcance medio, digamos, o de probabilidad media de ingreso, lo cual seguramente eso también ha desencadenado estos mayores controles que se han tenido
específicamente en España. Y terminamos la campaña, como les decía, con esta prohibición temporal, ¿sí? Para lo que es la exportación de frutos de limón y naranja originarios de Argentina, y esta prohibición que está por norma, que es este reglamento de ejecución, ¿sí? 1199, prohíbe la importación hasta fines de abril del 2021. Además, la Unión Europea, además de establecer esta prohibición por norma, que esto es lo que diferencia a las otras situaciones que veníamos teniendo hasta la campaña pasada, en donde teníamos notas de advertencias, se hacía un trabajo conjunto con el sector, de ver qué puntos fortalecer del plan de trabajo, mandarle notas a la Unión Europea diciendo vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en lo otro. La Unión Europea hacía las auditorías, se iban conformes, pero realmente lo que ocurrió este año rompió todos los pronósticos. Eso ha hecho que se sancione esta norma en la Unión Europea y que también vinculen, ¿sí?, la reapertura, ¿sí?, para la campaña 2021 a una auditoría. Esa auditoría de la Unión Europea en principio está pensada para los primeros meses del año que viene, seguramente será en febrero, en marzo, todavía no está definida la fecha. Y obviamente tenemos mucho por trabajar, y en eso es en lo que estamos ahora, ¿sí? Estamos trabajando con los sectores productivos y exportadores del NOA y del NEA, con los representantes de las asociaciones, de las federaciones, trabajando en reuniones con la parte de limón, con la parte de cítricos dulces, viendo cuáles son las medidas, y todas esas medidas nos conducen a que tenemos que mejorar y eficientizar los controles a campo. Es una enfermedad que todos sabemos que es muy compleja, es una enfermedad que no la vemos, ¿sí? En presentaciones anteriores ya se hizo mención, ¿sí?, sobre esa condición de enfermedad latente que hace que el fruto se infecte en un estado prematuro, que la enfermedad no la veamos y que después, cuando se dan las condiciones, la enfermedad aparece. Entonces, la única manera es de que eficienticemos a la mayor, digamos, probabilidad las acciones a campo. Y ahí es donde vamos a apuntar, ¿sí?, y sobre todo en lo que son los tratamientos preventivos. Y estos tratamientos preventivos está probado que si las situaciones no son climáticas, digamos, no nos acompañan, los tratamientos de cobre no pueden ser lo suficientes, digamos, como para minimizar esos riesgos. Tenemos que apuntar a otros planes preventivos, donde incorporemos otros activos, ¿sí?, más, que nos den un mayor cubrimiento, y ahí estamos trabajando con medidas también complementarias, como fueron mencionadas en la presentación de Vanessa, o sea, medidas de manejo cultural, que todas las conocemos: los restos de poda, las ramas secas, dejar los frutos sobremaduros en las plantas. Son todas medidas, ¿sí?, complementarias que ayudan. Pero si no tenemos un buen paquete de aplicaciones a campo, va a ser complejo, ¿sí?, cumplir con los requisitos de la Unión Europea, y lo que va a ser complejo es demostrarle a la Unión Europea que cambiamos, ¿sí?, porque hoy el mercado lo tenemos cerrado, y le tenemos que demostrar que vamos a hacer cosas para cambiar. Hoy, con decir que aplicamos un paquete de fitosanitarios preventivos, tenerlo registrado en un cuaderno de campo o en una planilla, para la Unión Europea ya no es suficiente, ¿sí? Por eso, para la próxima campaña, se está trabajando en establecer un sistema de muestreo de frutos, ¿sí?, para establecer si esos frutos recibieron o no recibieron, ¿sí?, los tratamientos preventivos correspondientes. Estamos trabajando seguramente va a haber una diferenciación sobre aquellas especies que más problemas nos han traído, sobre todo en la última campaña, sobre aquellas zonas que nos han traído mayores complicaciones
sobre todo en la última campaña. Y esas medidas las estamos trabajando obviamente también con el apoyo de la Estación Obispo Colombres, con el apoyo de INTA Concordia y de todo el sector productivo. Una vez que concluyamos, bueno, cuál va a ser el paquete de medidas, que esto está próximo ya a establecerse, obviamente va a venir rondas de reuniones en esta situación de conferencias con la Unión Europea, de envíos de información, y todo eso va a quedar vinculado, ¿sí?, a la auditoría que les comentaba de la Unión Europea, que vamos a tener a principio del año que viene, donde los vamos a tener que convencer, pero convencer realmente, ¿sí? Porque hasta ahora a mí me ha tocado acompañar las auditorías desde hace muchos años, ¿sí? Yo hace más de 14 años que estoy en este programa, y la verdad la venimos luchando, ¿sí?, cuerpo a cuerpo, conjunto con el sector, pero la verdad hemos llegado a una situación crítica, ¿sí? Obviamente que nadie la ha buscado ni nadie lo ha hecho a propósito, ¿no? Pero la situación que hoy se ha dado es muy compleja, es muy, muy compleja. Yo sé que hay muchas variables que seguramente ustedes tienen en la mente y que digan, bueno, pero las inspecciones en Europa no fueron con las intensidades que se hacían el año pasado. Está bien, pero hay cuestiones que tenemos que corregir, ¿sí? Y que tenemos que mejorar. Y eso nuevamente es apelar a la responsabilidad, ¿sí?, al compromiso, sobre todo a los productores que están día a día viendo su plantación y que realmente saben qué hicieron o qué dejaron de hacer y en qué condiciones están. A los empacadores que reciben esa fruta, no reciban fruta sin una inspección previa, vayan a los campos, sobre todo los que trabajan frutas de terceros, ¿sí?, que compran y que después la procesan. Hay que ir a ver, hay que ir a inspeccionar, hay que hacer un seguimiento. Que no recaiga todo en SENASA. Nosotros somos muy pocas personas. No tenemos que estar pensando en saltar los controles de SENASA para poder que el contenedor salga de la Argentina, ¿sí? Tenemos que cambiar la mentalidad realmente, ¿sí? Todo esto, más la auditoría, nos lleva a un gran signo de pregunta porque realmente no sabemos qué va a ocurrir. La situación es crítica, por decirlo así, en lo que hace a limón y naranja para la campaña que viene. Sabemos de la necesidad que tienen los productores, los exportadores, de comenzar a hacer los negocios para la nueva temporada y que esto les trae muy baja previsibilidad. Pero no tengan duda que desde el Estado vamos a seguir trabajando, estamos trabajando, estamos teniendo estas reuniones que les decía. A fin de octubre ya vamos a enviar una nota formal a la Comisión Europea con medidas, una serie de medidas que le vamos a proponer. Seguramente vamos a mantener durante noviembre videoconferencias con la Comisión Europea para ponernos de acuerdo en estas medidas y tratar de adelantar lo que se pueda la auditoría, precisamente para que, bueno, la Unión Europea pueda corroborar que hemos cambiado, pero que hemos cambiado de verdad, no como venimos trabajando hasta el momento, en donde mostramos algo, pero en realidad somos otra cosa. Creo que esto no da más, ¿sí? No da para más. Tenemos que cambiar y cambiar todos, ¿sí? Es la única manera que saquemos adelante esta economía regional, y sobre todo por la importancia que tiene la Unión Europea, como lo vimos en las estadísticas, ¿sí? Es muy importante para el limón, es muy importante para la naranja, y ojalá la mandarina también recupere ese lugar que tuvo. Bueno, nada, muchas gracias y quedo para las preguntas hacia el final de las presentaciones.